De los concejales Juan Carlos Barrera, Karime Chamal, José Jofré, Luz González, don Pablo Aravena, en la Secretaría Municipal, la señora Marlene Catalán, en la Dirección Jurídica, don Alejandro Carrasco, y en este momento se ha sumado también, siendo las 9:45, don Manuel González. Y esta alcaldesa Natalia Carrasco, quien preside esta sesión extraordinaria. Buenos días a todos, alcaldesas, señores concejales, colegas. Consejo Extraordinario, lunes 28 de septiembre del 2020. Tabla a tratar. Acuerdo de Consejo, Departamento de Secretaría Municipal. Conforme al reglamento interno del Consejo Municipal, aprueba acta extraordinaria número 23 del 9 de septiembre del 2020. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal Manuel González. Apruebo. Concejal Chamal. Apruebo. Concejala Luz González. Muy buenos días a todos. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto. Aprueba dejar pendiente de aprobación acta ordinaria número 27 del 14 de septiembre del 2020. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karime Chamal. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto, alcaldía. Aprueba la donación de insumos para la toma de muestras de test rápidos de COVID-19 mediante el representante del Instituto de Seguridad Pública, don Jaime Cepeda. Estos insumos son otorgados por la Confederación de la Producción y el Comercio, gremio que agrupa a los principales sectores productivos del país dentro del marco de la campaña Siempre por Chile efectuada al Ministerio de Salud. Solicitud requerida por el encargado por encargo del alcalde subrogante, don Aníbal Reyes Díaz, mediante correo electrónico de fecha 22 de septiembre del 2020. Alcaldesa. ¿Tomamos el acuerdo? Tomamos el acuerdo. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karime Chamal. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto de la tabla. Alcaldía. Secretaría Comunal de Planificación. Presentación al Consejo Municipal de la propuesta de ordenanza de imagen urbana, rural y rural del Quisco. Solicitud requerida por el profesional asesor urbanista mediante términos y antecedentes de correo electrónico de fecha 22 de septiembre del 2020. Alcaldesa. Señores concejales, muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por asistir a esta sesión convocada de manera extraordinaria. Y dejamos en esta oportunidad a don Gabriel Reyes, asesor urbanista, que nos estaba acompañando en este proceso de ordenanza para nuestra imagen urbana y rural también. Don Gabriel, muy buenos días. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, concejalas y concejales. Muchas gracias por escucharnos con esta presentación que vamos a hacer del avance de la ordenanza de imagen comunal, como hemos reducido el nombre para efectos de irla comentando, ¿no es cierto? La ordenanza es urbana, rural y rural. En este caso le llamamos ordenanza de imagen comunal para cortar. Roberto Burgos, que es el consultor que ha estado trabajando con nosotros y que está presente aquí, va a hacer una pequeña presentación que tiene que ver con contarles en qué está el proceso de avance de esta formulación de la ordenanza y los aspectos generales y los componentes principales que tiene el cuerpo conformado de esta ordenanza. En términos generales, estamos
dando con esta presentación término a la segunda etapa de desarrollo del proceso, que tiene que ver con la formulación propiamente tal de la ordenanza. Entonces, para aprovechar el tiempo y que, bueno, puedan ver alguna parte de cómo se estructura, básicamente, no vamos a relatar el contenido completo, sino que solamente cómo se estructuran los componentes. Les pido permiso, alcaldesa, para que pueda presentar Roberto la presentación de esto. Adelante, muy buenos días también a Roberto, muchas gracias. Hola, buenos días, estimada alcaldesa y concejales presentes. Muchas gracias por el espacio para poder presentar el avance de la ordenanza. Es una presentación que en realidad lo que busca es que se entienda principalmente su objetivo, su estructura y algunos de sus componentes de forma ilustrativa. Voy a pasar a compartir en este momento la presentación con ustedes. Y no sé si ya la pueden ver. Se ve, Roberto. ¿Se ve? Ya. Bueno, como bien decía Gabriel, el tamaño del título original fue reducido a que se llame Ordenanza de Imagen Comunal del Quisco. Y lo primero que quisiera relatarles en el estado en que estamos actualmente, el proceso de la consultoría consta de 3 etapas. Una primera etapa de diagnóstico que concluyó en marzo de este año, y desde entonces hemos estado desarrollando el proyecto de la ordenanza, con algunos retrasos producto del COVID y de algunos procesos de revisión. Hasta el momento tenemos el proyecto de la ordenanza, que cuenta con un documento legal, un anexo gráfico y un mapa de zonificación que vamos a ver más adelante. Se ha hecho durante esta etapa la revisión con la contraparte técnica y se han subsanado algunas de las observaciones en torno a las materias que dicta y que ordena la ordenanza. Se ha hecho una exposición de la ordenanza de manera online a través de una página web que es www.imagencomunalelquisco.cl o imagen urbana el Quisco. En realidad se puede entrar de dos formas. Ahí se expuso todos los documentos entre el 9 de octubre y el 9 de agosto y el 31 de agosto. Se recibieron observaciones por parte de la comunidad y se han hecho ajustes en torno a esas observaciones. Luego hemos tenido una presentación durante la semana pasada con el COSOC y con los actores relevantes el día jueves. Y finalmente lo que nos resta es hacer los ajustes finales para que luego sea aprobada por ustedes como parte del Consejo. Comentarles solamente esto como para tener un marco general, que durante la primera etapa de diagnóstico se hizo una evaluación de la imagen de la comuna y se detectaron algunas de las problemáticas que son como las más patentes y que afectan principalmente en cómo se proyecta la imagen de la comuna. Y estos son diferentes elementos, puesto que la imagen de un lugar o de un sector se construye a partir de una sumatoria de elementos, que ojalá deberían generar una coherencia, pero vemos que hay algunas cosas que generan algo de ruido. Por ejemplo, la forma en que se está planteando las fachadas comerciales, la forma en que se utilizan los antejardines o las concesiones de bienes nacionales de uso público en aceras, la utilización de la señalética comercial, la coherencia que exista entre los diferentes mobiliarios que se van instalando en la comuna, que ahí uno puede ver, por ejemplo, en ciertos sectores donde coexisten diferentes diseños que han sido proyectados o puestos a través de la historia, ¿no es cierto?, y que empiezan a generar un cierto ruido entre ellos. La existencia de nuevos tipos de cierro, que era un elemento muy característico del Quisco, y así una serie de elementos que fueron siendo diagnosticados y analizados durante el proceso de diagnóstico. Junto con ello también se detectaron algunos elementos que son de valor, ¿no es cierto?, que son parte de la identidad del Quisco. Por ejemplo, los cierros con los cierros tradicionales que mezclan madera con mampostería de piedra. Hay algunos cierros que son muy particulares, por ejemplo, en el caso de Isla Negra, o, por ejemplo, la vegetación, que si bien no es quizás tan valorada por algunas partes de la comunidad, es un elemento bastante cautivante cuando uno visita por primera vez la comuna.
Entonces estos elementos fueron rescatados y tratan de ser potenciados a través de las disposiciones de la ordenanza. En términos generales, los objetivos de la ordenanza buscan homologar los diseños para crear una mayor coherencia formal entre ellos, de tal forma que se vea una cierta unidad e identidad, proponer algunos elementos que sean unificadores. Por ejemplo, hay ciertos sectores donde se propone un tipo de diseño de mobiliario urbano, potenciar algunas materialidades y técnicas locales, como por ejemplo lo que hablaba sobre los cierros, potenciar algunos elementos existentes dentro de la arquitectura local, fortalecer algunos rasgos arquitectónicos, generar condiciones de seguridad y confort en los espacios públicos, ordenar y direccionar la estética local a través de los elementos de publicidad y propaganda, que es un poco uno de los elementos de conflicto en este momento, establecer criterios y requisitos mínimos para proveer vegetación en los espacios públicos, y de esta manera ya la ordenanza busca también generar algunas condiciones básicas o algunos estándares básicos de diseño que deban cumplirse dentro del espacio público. Y finalmente, que todo esto quede consolidado dentro de un documento que sea legible y que de alguna forma permita tanto al municipio como a los actores privados ir generando proyectos que tengan una mayor coherencia. En términos generales, la ordenanza o el producto de esta etapa han sido tres grandes documentos, ¿no es cierto? Que por un lado está la ordenanza con su cuerpo escrito, ¿no es cierto? Que consta de 11 títulos que tocan diferentes materias desde el mobiliario urbano hasta el soterramiento de cables, pasando por la publicidad y la propaganda, el diseño de las vías y las aceras, el diseño de los espacios públicos y las áreas verdes, etc. Eso está acompañado con un anexo gráfico que puntualiza el diseño específico de ciertos equipamientos que están desarrollados en diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, nosotros abarcamos la señalética turística, que no era un elemento que se consideró en las bases técnicas, pero se detectó como algo importante a ser incorporado. Por lo tanto, la señalética turística se desarrolla con un mayor detalle dentro de ese anexo para que sea implementado más fácilmente por el municipio, mientras que hay otros equipamientos que son más bien imágenes objetivos a tener que cumplir más adelante. Por lo tanto, funcionan un poco como guía. Asimismo, está acompañado todo esto con un plano que es el plano OIC 01, que es básicamente esta imagen, que lo que hace es básicamente que cada una de las disposiciones de la ordenanza o cada uno de los mobiliarios y elementos urbanos que están normados por ella están asociados a una zona, y eso nos permite más adelante tener una cierta coherencia entre los elementos que se vayan formando y también ir respondiendo de algunas formas distintas en el territorio según las cualidades que tiene. Solamente algunas cosas para señalarles respecto a la zonificación propuesta. Se reconoce el borde costero en 3 zonificaciones, se reconoce la linealidad de Duvernet con diferentes intensidades, obviamente diferentes Duvernet en la zona de la zona central del Quisco respecto a Isla Negra y Punta Tralca. Se reconoce el centro y también se da una gradualidad de las disposiciones en la medida que va subiendo hacia el cerro la zona urbana. Asimismo, se incorpora una zona que reconoce la vía que conecta con el Totoral principalmente para poder normar los cierros en esa zona, mientras que en el Totoral hay 2 zonas que responden cada una de una forma un poco diferenciada. Se excluye en esta zona, zonificación y en la ordenanza, la zona típica y pintoresca de Isla Negra, por cuanto existe un decreto que es el 223 del Ministerio de Educación, que estableció reglamentos para las zonas típicas o reglamentos de intervención de zonas típicas y pintorescas que establecen básicamente en el artículo 19 que se deben desarrollar o elaborar o adecuar instrumentos de planificación compatibles con estas normas de protección patrimonial, y en ese sentido lo que propende el artículo es justamente a que se vayan elaborando planos de detalle y para evitar una superposición legal más adelante entre un elemento de menor jerarquía como una ordenanza local municipal con una ordenanza que emane de un plano de detalle, se optó por eliminar. ¿Bien? Básicamente más adelante habrá que desarrollar algo específico para la zona típica de Isla Negra y Punta
Isla Negra, perdón, pero que obviamente converse con lo que se está elaborando para el resto de la comuna. En términos generales, les voy a comentar un poco la estructura. Existe un título primero, que son las disposiciones generales, donde se habla sobre los alcances de la ordenanza, su territorio de aplicación, la supervigilancia, cuáles son las entidades que supervigilan su aplicación, y algunas definiciones que son complementarias a aquellas que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso obviamente para evitar que existan interpretaciones erróneas respecto a los términos que son incorporados dentro de la ordenanza. Luego, esto es un ejemplo del título 2 de mobiliario y equipamiento urbano, donde se establecen criterios de diseño para cada uno de estos elementos, desde los refugios peatonales hasta los alcorques o los protectores de árboles, los bicicleteros, etc. Este es un ejemplo de cómo es un artículo en realidad, cómo está construido, un artículo sobre los bebederos, que básicamente consta de 5 elementos, ¿no es cierto? Por un lado se establece una definición para que no existan incoherencias o formas diferentes de interpretar la ordenanza. Esto tiene que ser bastante claro para cualquier persona. Luego se establecen criterios de emplazamiento, principalmente para que no existan problemas de obstaculización, que es algo que en general sucede cuando, por ejemplo, aparece un proyecto de generar una nueva vía y había que poner un mobiliario y lo ponen en cualquier lugar. En general, acá se establecen algunas condiciones respecto a eso. Condiciones de materialidad, donde se rescata, obviamente, el diseño accesible. Se rescata también la durabilidad de los materiales y también que proyecten algún tipo de identidad específica en cada una de las zonas. Por otro lado, hay un esquema, que no en todos los casos hay esquemas, algunos esquemas están incorporados dentro del escrito y otros esquemas están incorporados dentro del anexo de zonificación, y finalmente, en algunos casos, como por ejemplo el bebedero, se establece un estándar de provisión. ¿Ya? Por ejemplo, en las costaneras, un bebedero accesible cada 200 metros lineales de paseo. En general, lo que se busca con todos los elementos es que incorporen el diseño accesible en ellos. Este es un ejemplo del rediseño de los kioscos de revistas, particularmente, y aquí hacer una acotación respecto al diseño. Aquí hay un diseño que tiene un tipo de techo, ¿no es cierto?, una cubierta que tiene un diseño, mientras que para Punta de Tralca e Isla Negra se propone otro tipo de cubierta que es solamente para generar un detalle que vaya marcando una diferencia entre ambas zonas. Sin embargo, uno puede percibir que en términos materiales se rescata la piedra, la cubierta más o menos del mismo color, y también una utilización de la madera de una forma bastante particular, que a través de los cepos también, que es un elemento constructivo bien presente en la arquitectura local. Eso es un poco respecto a eso. Luego existen otros equipamientos, por ejemplo, el Centro de Información Turística, que es un elemento nuevo incorporado, que obviamente trata de dialogar en términos arquitectónicos con los otros elementos, como por ejemplo con el kiosco, ¿ya? Y ahí ya se empieza a generar una lectura, una legibilidad. Hay otros elementos que fueron incorporados que son muy menores, por ejemplo las macetas y las jardineras, que no estaban contemplados al inicio. Se establece que son necesarias para poder ir dinamizando o animando en realidad con vegetación zonas que en realidad tienen poco aporte de vegetación, como por ejemplo la calle Duorné o sectores comerciales con mayor densidad y poca vegetación presente. Entonces se establece un diseño específico y algunas zonas de aplicación. Estos son solamente ejemplos, y luego tenemos una serie de equipamientos que tenían ya un valor y un buen nivel, un estándar de diseño bastante bueno, como por ejemplo los refugios peatonales, que son realmente como un lujito que tiene la comuna y que la marca totalmente genera una diferencia respecto al Quisco, perdón, al Garrobo o al Tao. Uno nota que entra al Quisco cuando ve este tipo de elementos. Y estos quedan, de alguna forma, se recogen y quedan consagrados dentro de la ordenanza y sus disposiciones. Estos son otros ejemplos. Se hizo un rediseño de la señalética direccional de calle, principalmente para mejorar la legibilidad de esta y su materialidad. También se hicieron un análisis de los alcorques, cómo estaban funcionando, y finalmente se proponen ahí ciertos diseños para diferentes tipologías de vías que son propuestas en el título 6
esta ordenanza. Y desde el punto de vista del título tercero, que habla sobre el equipamiento de playas, lo que se busca es mejorar el estándar de ciertos elementos. Entonces se conversó con turismo también, que la idea sería contar ya no solamente con las torres iniciales que tenía la comuna, ¿no es cierto?, sino que también ya sea una caseta o una torre salvavidas que tenga un área de estar para el equipo de salvataje, ¿no es cierto? Mejorar el estándar del equipamiento en general. Y ahí, bueno, se ven dos diseños, uno para el Quisco y otro para Punta de Tralca, Isla Negra. Luego, por ejemplo, hay un título cuarto que habla sobre elementos urbanos, que habla de las terrazas o elementos que se proyecten en el espacio público. También aparecen los muros de contención, los cierros de sitios areazos, los cierros en general, que son elementos muy importantes dentro de la comuna actualmente por la poca densidad o la poca altura que tienen, la baja altura que tienen la edificación. Entonces el cierre es algo muy relevante. En el caso de las terrazas aparece algo que es las terrazas dentro de la utilización como antejardín o como bien nacional de uso público son normadas a través de la ordenanza, principalmente para evitar que se generen problemas como, por ejemplo, donde tenemos estas dos imágenes, la de más abajo, ahí aparece una terraza que es prácticamente cerrada hacia el espacio público y aparece como si fuera una especie de ampliación indebida que de alguna forma va empeorando la calidad y la permeabilidad que tiene que tener el espacio público para que sea más abierto y vivible. Entonces, lo que se busca es tratar de reducir la cantidad de elementos que proyecta las terrazas, sean más ordenadas y también que los elementos que la construyen sean de mejor calidad. Eso por un lado, y aquí, bueno, se hicieron algunas evaluaciones con imágenes en el caso de que estas fueran, por ejemplo, como un antejardín, porque no sabíamos al inicio si estos espacios eran antejardines o eran realmente parte de la acera, como una concesión, pero finalmente la mayoría son antejardines. Entonces ahí aparece como la intención de normar un poco esos sombreaderos y las materialidades de estos. Y en el caso de que fuera una concesión en bien nacional de uso público, la idea es que sean elementos que se puedan retirar y eliminar fácilmente en el caso de que no cumplan, pero también que generen una imagen un poco más liviana, ¿no es cierto?, hacia el entorno. Este es el ejemplo de algunas imágenes respecto a la norma de los cierros. Se recogen diferentes elementos de cierre que están presentes en la comuna. Y finalmente también existe una gradación respecto a cuán rígida es la ordenanza respecto a estos elementos en función de la zonificación propuesta. Es un poco más laxa hacia el cerro, que es donde hay más presión por desarrollo de vivienda, mientras que las zonas más consolidadas del Quisco es un poco más rígida para que no se incorporen, también son las zonas más turísticas, no se incorporen cierros que sean disruptivos, como el caso, por ejemplo, de ese cierro rojo, que no convive mucho con el resto de los elementos presentes. Y lamentablemente no se puede normar la altura de los cierros en esta ordenanza, pero en el informe de esta etapa se entregó efectivamente unas recomendaciones respecto a las alturas para ser incorporadas en el plan regulador, que es el instrumento que debe regular las alturas de los cierros. En el título quinto, ¿no es cierto?, aparece la señalética turística, que era lo que les mencionaba antes, y también en el anexo se proveen estos fotomontajes, ¿no es cierto? Se desarrollaron 8 tipologías de señalética con un nivel de detalle bastante con harto detalle. Se establece también unas especificaciones técnicas, algunos presupuestos tentativos de cuánto costaría cada una de ellas. Y lo que busca finalmente la señalética turística es que visibilice los atractivos y servicios turísticos presentes en la comuna, que permita orientar, obviamente, a los turistas o a los visitantes, que vayan promoviendo la generación de circuitos turísticos. O sea, tenemos una gran comuna, pero hay ciertos circuitos, puede haber un circuito patrimonial en el centro, o un circuito de playa, o el circuito de repente natural. Se puede ir dividiendo de diferentes formas, que yo creo que es un trabajo que se debe desarrollar más adelante. Pero finalmente este soporte lo que permite es justamente promover la generación de ese tipo de elementos. Y también concientizar sobre el patrimonio. Este es un ejemplo también de como el detalle que se logra en el caso de esa tipología. Ya están normadas las alturas, las tipografías, etc.
básicamente está todo bastante normado en ese caso. Y finalmente, esto no aparece en la ordenanza, pero es parte del informe. Lo que se busca con este planito es distinguir dónde deben ser implementadas cada una de las tipologías de elementos. Por otro lado, en el título sexto, ¿no es cierto?, están los elementos arquitectónicos, y aquí creo que uno de los elementos de mayor relevancia tiene que ver con la incorporación de un criterio de materialidad, principalmente en esa zona roja, ¿no es cierto?, que se establece una calidad tipo 1, que es una mejor calidad en los materiales, por lo tanto hay algunos materiales que están restringidos en esa zona. Se trata de incorporar la piedra en un cierto porcentaje, y también se norma la transparencia de los edificios, principalmente para evitar que hayan zonas comerciales con cierros o muros totalmente ciegos, ¿ya? Que eso lo que genera es una pérdida de vitalidad en el espacio público. Desde el punto de vista de la propaganda y la publicidad, esto fue quizá una de las partes con mayor norma dentro de la más estricto. Se empieza a normar no tan solo la materialidad, sino que también las tipologías de letreros, ¿no es cierto?, o de elementos publicitarios. También se norma las superficies de estos, y las formas de emplazarse dentro de una fachada o de un espacio público. Se establecen 18 tipos diferentes de propaganda y publicidad que son normados. Algunos son simplemente prohibidos, por ejemplo, los murales pintados son básicamente restringidos en muchos de los casos, pero finalmente lo que busca esta ordenanza es que ya empieza a generarse una línea en torno a la materialidad y a la forma en que se plantea la publicidad. Se trata de ordenar los elementos existentes, reducir el ruido visual, homogeneizar las materialidades y los colores, y promover de alguna forma las marcas propias y locales por sobre las marcas de cadena, ¿ya? Que era un problema bastante visible dentro del Quisco y también dentro de otras comunas en Chile, que aparece a veces más una marca de una bebida gaseosa que el nombre y el valor que genera una cadena o un nombre local. Desde el punto de vista del título séptimo de vías y aceras, lo que busca en general no tan solo es diseñar la acera, sino que es generar algunos estándares de diseño de la acera, ¿ya? Qué tipo de acera hay que implementar en qué tipo de vía, según lo que estipula la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se trata de fortalecer la seguridad, principios de seguridad, confort y accesibilidad universal dentro de ellas, integrar en el diseño de las vías, sobre todo, algunos modos de transporte que, si bien es difícil que las implemente necesariamente esta ordenanza, pueden ser recogidas a través del plan regulador de sus diseños de acera, de vías, y bueno, obviamente potenciar las materialidades locales y la incorporación de verde, que era uno de los elementos que fue rescatado por la comunidad como importante a ser potenciado, porque veían que se estaba perdiendo quizás un poco y se generaba un endurecimiento de la imagen cuando se perdían estos bandejones o elementos con verde, ¿ya? Y ahí se diseñaron diferentes tipologías, como aquí aparecen dos, ¿no es cierto? Una es para una vía más central con mayor carga de uso, y esta es que no creo que no pueden ver mi cursor, pero la de la izquierda es una acera que incorpora un tratamiento paisaje dentro de ella, que podría ser perfectamente implementado, por ejemplo, en Punta de Tralca, que tiene mayor ancho de vía. Eso es un ejemplo también de cómo se incorporan los modos de transporte, algunos componentes básicos que son básicamente una guía para que más adelante se pueda diseñar un proyecto que incorpore estos elementos. También se incorpora un criterio sobre el arbolado urbano. Hay diferentes especies recogidas con sus distanciamientos entre ellas, y también, bueno, dentro de las especies se trata siempre de potenciar las especies endémicas o nativas, para que no generen, obviamente, o sea, tenemos un patrimonio biológico súper importante en Chile, y la idea es que también vayamos en el sentido de ir poblando con cosas que puedan subsistir dentro de nuestro territorio y que sean como parte de nuestra identidad.
también se recoge diferentes alturas respecto al tipo de vía, ¿ya? Obviamente las troncales, troncal y colectora, hay un árbol de mayor tamaño que obviamente en un pasaje que tiene un ancho de vía bastante menor. En el caso de los espacios públicos y áreas verdes, lo que se estableció no es tan solo, hay ciertas provisiones respecto al estándar de las áreas verdes. Primero que nada se definen en función de su superficie entre plazoletas, parques y otras tipologías. Y luego se provee también al final, como se puede ver en esa imagen, un listado potencial de especies a ser incorporadas dentro de estas zonas. Bueno, y ahí se establecen provisiones mínimas de equipamiento por cada una de las tipologías de áreas verdes recogidas. Y esto ya es como finalizando la presentación, que he tratado de hacerla lo más concisa posible, porque sé que el tiempo apremia. Esto es una imagen del Totoral actualmente, ¿no es cierto? Y se hicieron estos fotomontajes que en realidad no es que vaya a quedar así, pero lo que apunta es un poco lo que apunta las disposiciones de la ordenanza, ¿ya? Aquí se recoge un tipo de luminaria que está normada dentro de la ordenanza, se recoge un tipo de cierro que está normado también dentro de la ordenanza, que recoge, por ejemplo, en el caso del Totoral, en la zona ZT1, un pequeño zócalo con piedra, con bolones de río, que es algo que existe solamente en el Totoral y no en el resto de la comuna. Por otro lado se incorpora vegetación endémica, ¿no es cierto?, para poblar ciertas áreas, que es algo que está incorporado como un criterio dentro de la ordenanza. Y también, por ejemplo, desaparece el letrero sobre techo que tiene esta edificación y aparece un letrero colgante autosoportante, que es uno de los elementos que se está potenciando. No es que esto vaya a ser así, pero nos ayuda a entender como que la ordenanza va normando cosas que en su conjunto van generando una mejor imagen. Este es un caso que tiene muchos letreros, ¿no es cierto?, de compañías, ¿no es cierto? Está Sabori y Cristal, más allá de que esto se llama realmente Los Vidales, que yo creo que toda la comuna lo conoce, pero probablemente para los visitantes es difícil entender dónde está. Entonces, lo que se hace a través de la ordenanza y sus disposiciones respecto a la provisión de publicidad y propaganda es normar, restringir el espacio de la fachada para implementar este tipo de señalética, y también se norma la utilización de los logos de las cadenas. No se impide que existan, porque sabemos que parte del modelo es que justamente las empresas pagan por tener su logo ahí, y eso permite un ahorro para el locatario, pero se restringe la superficie en la cual se puede implementar ese tipo de logos, tratando de potenciar, obviamente, que cada uno vaya generando sus propios logotipos e imagen comercial. Bueno, aparece eso, aparecen ciertos criterios respecto al color de la fachada, ¿no es cierto?, que antes teníamos ese color, que por lo general también son provistos por las mismas cadenas. En este caso también no es que se normó el color, sino que se establece un criterio respecto al color, ¿ya? Que no sean colores saturados principalmente. Y bueno, hay otros elementos aquí anexos, como por ejemplo la incorporación de la señalética direccional en la esquina, etc. Esta otra imagen, un fotomontaje también en el Totoral, porque en la PAC número 1, que fue en diciembre del año pasado, la gente dijo del Totoral que le habría gustado ver una homologación del estándar del equipamiento urbano que tiene el Quisco. Entonces, eso tiene que ver principalmente con la incorporación del refugio peatonal, que es un elemento que está recogido en el artículo 2.2 de la ordenanza, así que se incorpora ahí, y bueno, ya aparecen otras cosas que ya habíamos visto en la imagen precedente. Este es un caso, por ejemplo, en Isla Negra, y aquí no está todo realmente normado, hay algunos errores dentro de la imagen, pero básicamente aparece un diseño de acera que recoge, por ejemplo, la existencia de una franja de servicio donde se instala el equipamiento o el mobiliario urbano. Los papeleros, hay un papelero que es un papelero que está propuesto por la ordenanza para ciertas zonas, y también hay la estructura de una terraza. Estos son imágenes así súper potenciales, porque en realidad la mayoría de los elementos van a ser incorporados dentro de nuevas edificaciones, así que
solamente nos ayudan a cristalizar o ver de qué manera empieza a dialogar todo esto. Finalmente, comentarles que todos los documentos están disponibles para consulta pública o para su revisión en la página que les había comentado. Ahí está la ordenanza, los anexos, el mapa o el plano OIC-01 que establece la zonificación. Están las preguntas que se formularon en la PAC online, que son alrededor de 12, más otras 3 que llegaron a través de mail. Están las respuestas a esas preguntas y está esta presentación disponible también. Esa es la URL, la dirección web, en la cual se puede encontrar toda esta información como disponible para todos. Y eso sería mi presentación. Gracias, Roberto. No sé si alcaldesa o el concejal tienen algunas consultas que nos quieran hacer. Muchas gracias, Roberto. A ti, Gabriel, por parte del Consejo, si hay alguna consulta que ustedes quieran realizar. Concejal Chamal. Gracias, alcaldesa. Buenos días, Roberto. Buenos días, Gabriel. Solamente tengo unas dudas, alcaldesa, con respecto a la presentación, respecto a la publicidad, que en ciertas partes sale, no me quedó claro, hay partes que dice que la publicidad de los letreros es prohibida y está marcado en la presentación, y en otras partes dice que sí, pero que está normada. Pero, no sé, a mi entender no quedó especificado cuál es la publicidad que está prohibida, y lo mismo también me pasa con los toldos y las sombrillas, porque en unas dice que está normado y en otras dice que no está normado. Eso me preocupa, y lo otro que no vi, o no lo alcancé a ver, no lo sé, las plazas nuestras. Cuando hablamos de arbolado, nosotros en reiteradas oportunidades hemos pedido que nuestras plazas sean plazas y que no sean solamente miradas como un lugar duro donde en realidad de plaza no hay absolutamente nada. Y lo otro que me faltó también es ver cuando hablamos de borde costero, porque acá en la ordenanza se habla de que se incorporó el borde costero, pero más allá de ver las casetas de los salvavidas, no vi tampoco lo que es el borde costero. Son esas consultas que tengo, alcaldesa. Gracias. Concejal Luz González. Gracias, alcaldesa, gracias. Bueno, primero agradecer a Roberto y a Gabriel la presentación. Esto viene de ya hace bastante tiempo, se está trabajando en esta imagen urbana, la cual día a día ha ido tomando distintas facetas y facetas muy lindas, facetas muy llamativas y facetas muy limpias también de ver de qué manera queremos nosotros o ustedes y toda la comunidad, ojalá pudiésemos a futuro tener esta imagen así tan linda para nuestro Quisco. A mí también me llama un poco la atención la parte solamente del borde costero. Bueno, las plazas, nosotros sabemos que cada plaza que tenemos nosotros se está trabajando para poder dejarla bien presentada y bonita para que la cantidad de la comunidad pueda tener un espacio para poder salir a recrearse. ¿Ah? Pero eso más que nada me llama la atención, y realmente ver que la presentación y lo que queremos y lo que ojalá Dios quiera, quien sea alcalde o alcaldesa en los próximos años, esto lo vaya a realizar y que realmente sea positivo para nuestra comuna, que le va a dar un tip muy importante, principalmente la parte turística. Y muy bien lo que dice don Roberto Burgo, que realmente muchas veces los muchos colores en la comuna como que no hacen un llamativo muy positivo, pero viéndolo así, la imagen que ellos ponen y lo hacen, realmente es una imagen que realmente va a dar un chip muy importante a nuestro sector, de tanto en los 4 sectores que tenemos, porque aquí solamente no es solamente el Quisco, aquí vemos el Totoral, que va a tener si se llega a hacer este proyecto, un mejoramiento precioso, Isla Negra, etcétera. Y muchas veces, como todos los comerciantes y todos, viven por tener una terraza hermosa para poder atender a la gente. Así que yo pienso que esto a futuro va a ser muy positivo para nuestra comunidad. Te agradezco. Concejal José Jofré. Muchas gracias, alcaldesa. Sí, se quedó pegada la imagen acá de la presentación. Lo que le puedo decir, alcaldesa, con respecto a esto, que nosotros cuando tuvimos la comisión, yo le dije a don Gabriel y a la presidenta de la comisión que las observaciones las hice en las comisiones.
Y a mí lo que más me conllevaba, que llevábamos años nosotros viendo el tema de las fachadas de los negocios, los sombreaderos, porque un gran problema que teníamos con nuestra gente, nuestros comerciantes, porque nosotros dependemos de eso, era el tema que tenían que siempre sacarlo para obtener los permisos y que se iba a regular dentro de esto. Entonces vemos mucho entre que sí se puede, no se puede. Y eso yo creo que había que aclararlo, don Gabriel, si es que puede en su momento decírmelo. Lo otro, porque mis colegas han dicho harta de las cosas para no repetir lo mismo, con respecto a que hay mucha prohibición dentro de esto que vemos nosotros y tenía que ser más participativo, los acuerdos público-privados con las publicidades. Eso fue lo que más dijimos cuando nosotros estuvimos trabajando para llegar a esto. Porque de verdad, alcaldesa, acá llevamos mucho tiempo reflejando las visitas que hacían de años usted, tipo Pucón. Y nosotros, el Quisco, no somos Pucón. Entonces, de verdad, alcaldesa, que ahí hay un tema que nosotros tenemos que ayudar. Nuestro comercio depende, nuestros pequeños empresarios dependen de eso. Entonces, cuando hay demasiada prohibición, nosotros dijimos, tiene que haber un consenso. Y eso no lo vemos en esto, alcaldesa. Veo mucha prohibición y quería plasmarlo ahora también para que lo refleje en don Gabriel dentro de la presentación. Muchas gracias. A las consultas, solicitarle a don Gabriel Reyes para que vayamos respondiendo porque no hay más intervenciones solicitadas por los concejales. Vale, gracias, alcaldesa. Ahí Roberto también me va a complementar algunas cosas en la respuesta. Miren, hemos puesto especial atención en el desarrollo del contenido de la ordenanza en la coherencia. Hicimos unas revisiones bien exhaustivas respecto de la coherencia de un artículo con otro y de lo que se establece respecto a algo que no se desdiga respecto de otro de sus componentes. Por lo tanto, tengo plena confianza de que puede haber quedado una sensación a la concejala Karime respecto de que en alguna parte se prohíbe y en otra se admite algo, pero eso está plenamente resuelto en el contenido completo. Ahí hay que darse, por supuesto, no quisimos poner cada artículo ahora porque sería súper largo. Pero no me parece que hayan indicaciones con contraorden. Por supuesto, si alguno de ustedes en su revisión detecta algunas, estaríamos encantados de corregirlas, pero creemos que no pasa eso. En ese sentido, existen más que una gran cantidad de prohibición, y lo combino un poco con lo que planteaba el consejero Jofré también, lo que existe es una serie o sea, más que prohibiciones, existe una serie de condiciones para llegar a ciertos objetivos de imagen que resultan atractivos y que están sobre la base del diagnóstico y también de lo que ha opinado la comunidad. En este caso, hay un artículo específico que se refiere a la publicidad en la vía pública y esa es la que está prohibida. La publicidad de terceros en la vía pública, se mantuvo eso como prohibición, pero sí están permitidas las publicidades en los locales y están normadas, digamos, con su alcance, su ajuste. Es bien importante también que no es una ordenanza que establezca digamos, no tiene un referente en términos de imagen en otras comunas que tienen ordenanza de imagen, sino que el único referente en términos de tener una ordenanza de imagen, pero no en la forma como se establece esa imagen. ¿Sí? Ahí también es importante que puedan ver el anexo donde se pueden ir viendo los distintos componentes. Y aquí se saltan y se rescatan elementos que son más propios del Quisco. Es un poco también uno de los objetivos de este cuerpo normativo completo. El borde costero tiene una serie de indicaciones que tienen que ver con los mobiliarios. No es solo las torres salvavidas, también hay un capítulo dedicado al borde costero, un título que está dedicado, al borde costero, que tiene varios artículos, entonces también los invito a revisarlo con más detalle. Se norman sobre todo los aspectos relativos al mobiliario, asuntos para colgar algunos servicios de
calles, cosas así, duchas, baños, kioscos, señalización turística. Entonces no es solo, también en rampas de acceso, no es solo las torres salvavidas, ¿ya? Eso fue un detalle que puso Roberto porque en un principio habíamos hecho solamente una torre más simple y en el desarrollo de la ordenanza se buscó también tener una torre más definitiva, como las que se presentaron en la presentación que recién vimos. Entonces están las dos tipologías. Creo que con eso me refería a las preguntas que hacían. Ah, sí, ya hay también una pregunta que noté respecto a la plaza. La ordenanza en general, si ustedes la ven en sus distintos componentes y sobre todo en la parte urbana, que no me acuerdo el nombre del título en este minuto, se refiere a los componentes de los espacios públicos, como una guía de componentes. Y en general lo que hace es propiciar, y esto como una respuesta a una sentida solicitud de la comunidad, ¿no es cierto? Desde varios autores que la presentaron, en general, respecto de todo, de las calles, de la vereda, en fin, propone aumentar las superficies verdes en los diseños, como una especie de parámetro de diseño. Entonces eso también, que comentaba la concejala, está considerado en la ordenanza. No sé si queda claro o hay alguna duda respecto a lo que planteaba, o tal vez si Roberto tú crees que hay que complementar algo con lo que yo decía. Ah, sí, ojo que la concejala pone, en esta presentación solo proyectamos, perdón, quisimos acotarlo porque es muy extensa, entonces no está todo expuesto, nos pusimos cada título y cada artículo. La ordenanza queda disponible ahora en el enlace que está establecido, que lo vamos a copiar y le vamos a mandar a esta presentación. Porque en el fondo lo que corresponde ahora, terminamos esta etapa y lo que corresponde es que ustedes ya puedan hacer la revisión completa en la siguiente etapa para discutir su aprobación. Entender que la presentación que se realizó es un resumen, para eso se le da la posibilidad también que lo puedan analizar en las comisiones y solicitar tanto a Gabriel como también a Roberto en el análisis que se hace en la página está bastante completa, de los cuales ustedes ahí dieron a entender el link y se puede encontrar en detalle cada una de la documentación. Hay mucha gente que ha comentado algunas cosas que sería importante, Gabriel, remitir desde la asesoría urbana, desde la SECPLA, al resto de las unidades para ir coordinando las distintas situaciones que ahí se presentan. Así que les agradecería mucho que pudiéramos hacerlo y llegar a esa coordinación. No sé si hay alguna otra consulta por parte del Consejo para continuar. Ya, le agradecemos entonces a don Gabriel Reyes, también a Roberto Burgos por el tiempo, por la disposición y por supuesto también a cada uno de los concejales. Que tengan un muy buen día, don Roberto y don Gabriel. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días. Muchas gracias también. ¿Continuamos, alcaldesa? ¿Continuamos? Ya. Siguiente punto de la tabla. Acuerdo de Consejo Departamento de Educación. Aprueba la modificación presupuestaria del Departamento de Educación y sus respectivos ajustes a las partidas de ingresos y gastos por concepto de mayores ingresos correspondiente a un aporte de la empresa Copeuch para funcionarios de educación. Solicitud requerida por el director de Administración de Educación Municipal DAEM mediante términos y antecedentes de oficio ordinario número 133 de fecha 10 de septiembre del 2020. Alcaldesa. Tomamos el acuerdo. Tomamos el acuerdo. Concejal Barrera. Sí, apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karima Chamal. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo Departamento de Rentas.
Aprueba la renovación de patente comercial de alcoholes correspondiente al segundo semestre 2020 del contribuyente Sociedad Comercial Caleta Miramar Limitada. Solicitud requerida por la jefa subrogante del Departamento de Rentas Municipales mediante términos y antecedentes de memorándum número 332 de fecha 24 de septiembre del 2020 conforme al siguiente detalle. Contribuyente, Sociedad Comercial Caleta Miramar Limitada. Domicilio, Miramar sin número, Caleta de Pescadores. Clasificación, restaurante diurno, restaurante nocturno. ¿Alcaldesa? Tomamos el acuerdo. Tomamos el acuerdo entonces. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karime Chamal. Apruebo. Concejala Luz González. Están todos los antecedentes. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo, Dirección de Administración y Finanzas. Aprueba rectificar acuerdo de Consejo número 324 del 2 de septiembre del 2020, donde se aprueba otorgar una subvención municipal directa a la institución Cruz Roja filial El Quisco, por un monto total de 5.500.000 pesos. Lo anterior con la finalidad de corregir distribución de fondos de iniciativas acordadas en comisiones del Consejo Municipal. Solicitud requerida por el director de Administración y Finanzas mediante términos y antecedentes de oficio ordinario número 1242 de fecha 15 de septiembre del 2020. Tomamos el acuerdo también. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karime Chamal. Alcaldesa, esto ha pasado como 2 o 3 veces por consejo. ¿A qué se debe nuevamente que venga consejo? Yo leí los documentos, leí un informe de control donde dice que no hay una concordancia en el acuerdo del consejo y lo que está solicitando Cruz Roja, pero eso ya lo habíamos modificado en un consejo. No, concejal. Primero que todo, decirles que usted, si bien estamos en votación y solo corresponde que usted vote, no ha solicitado la palabra, solo aclarar que Usted ni primero se siquiera tomó el pregunta, acuerdo, alcaldesa, y esto ha pasado segundo, como 3 veces por el consejo, por eso le estoy haciendo la pregunta. concejal, no hay ninguna palabra ahí que diga que sea solicitada por Sí, usted. pero usted ni siquiera da Vuelvo el a tiempo, si insistir, estamos conectados a través del celular, no estamos en un computador, no estamos... vuelvo a insistir, se incorporó esto dentro del primer acuerdo. Ustedes tomaron el acuerdo, después la Cruz Roja presentó una modificación. En esa modificación ahora tuvimos algunos pequeños inconvenientes al tomar el acuerdo y con lo que quedó escrito en el acuerdo. Y lo que ha solicitado DAS es que se pueda retomar de acuerdo al original. Solo eso. Gracias, alcaldesa. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Primero argumento mi voto. Yo lamento profundamente que pase esto así por consejo, alcaldesa. Se lo dijimos en comisión. Se lo dijimos que no lo iban a poder realizar como lo proponían. Pero lamentablemente nosotros tenemos que pasar por esta instancia. Es lamentable que no escuchen al consejo cuando se les está diciendo. Pero yo no estoy en contra de menos de un tipo de estas instituciones que tienen que seguir trabajando. Lo único que pido, alcaldesa, que por favor cumplan lo que se dijo la primera vez. Apruebo. Apruebo. Alcaldesa. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo Departamento de SECPLA. Aprueba la contratación del oferente Sergio Melo Vergara por un monto de 139 millones de pesos exentos de IVA correspondiente a la licitación pública ID 3693-54 LQ20, denominada Diseño de Pavimento para la Comuna del Quisco. Solicitud requerida por el Secretario Comunal de Planificación mediante términos y antecedentes de memorándum número 1127 de fecha 22 de septiembre del 2020. ¿Alcaldesa? Tomamos el acuerdo. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo.
Concejala Luz, Karime Chamar. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo Departamento de SECPLA. Aprueba la contratación del oferente Telefónica Empresas Chile S.A. por un monto de 54.836.064 pesos, IVA incluido, correspondiente a la licitación pública ID 3693-70 LQ20, denominada Servicio de Internet Dedicado y su administración para la Municipalidad del Quisco. Solicitud requerida por el SECPLA mediante términos y antecedentes de memorándum número 1123 de fecha 22 de septiembre del 2020. Alcaldesa. Tomamos el acuerdo también correspondiente. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Aravena. Apruebo. Concejal González. Apruebo. Concejala Karime Chamar. Apruebo. Concejala Luz González. Apruebo. Concejal Jofré. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Siendo las 10:41, se da por terminada la sesión extraordinaria del día de hoy, agradeciendo a cada uno de los concejales la asistencia y aprovecho también de recordar que el día viernes 2 de octubre se enviará a sus correos electrónicos a través de la Secretaría Municipal el plan de presupuesto para el año 2021.